Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México, este programa que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio todos los lunes y jueves, que platicamos con algún artista mexicano. Los lunes nos enfocamos a artistas de Baja California y los jueves a artistas de otros estados, en donde pues invitamos a estos artistas a que nos hablen sobre ellos, su trayectoria, sus proyectos, etcétera, para que obviamente pues te empapes mucho más de lo que se está haciendo en México con respecto al arte en diferentes disciplinas. Así que, pues si es la primera vez que nos ves, te invito a que te quedes hasta el final para que hoy conozcas a nuestro artista invitado y pues obviamente nos ayudes a difundir suscribiéndote también, nos apoyas muchísimo. Así que bueno, pues hoy vamos a darle la bienvenida a Luis Manuel García Guillén, él es artista visual de la Ciudad de México, que nos viene precisamente a hablar sobre él, sus proyectos y pues también su experiencia en la docencia y el dibujo. Así que pues vamos a darle la bienvenida a Luis. Luis, muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de venirnos a contar un poquito más sobre ti. Bienvenido. Hola, buenos días, mucho gusto. Pues es un placer estar en tu programa. Pues muchas gracias, Luis. Pues mira, para que el público empiece a conocer un poquito más de ti, ¿qué te parece si nos hablas sobre, pues, qué es lo que haces? En un momentito más voy a compartir también algunas imágenes de tu obra, pero pues si nos quieres platicar un poquito de cómo empieza tu experiencia también, Luis, pues, en las artes visuales. Claro que sí, Noemí. Bueno, pues yo empiezo mi trayectoria artística a los 22 años, después de estudiar en la Facultad de Artes y Diseño. Principalmente mi obra pues tiene referencias de los pueblos originarios y tiene una carga ideológica basada en ciertas ideas personales que tengo de esta inspiración que me llega de los pueblos originarios, de las metáforas, ¿no? Yo me titulo de la facultad con una tesis que es acerca del dibujo y bueno, de ahí eh, voy involucrándome en el mundo del arte, pero en la disciplina más del dibujo y después, posteriormente un maestro que fue mi director, que se llama Jorge Choi, me invita a participar como su adjunto con Ujú. una serie de actividades donde yo mezclaba la poesía y mezclaba un poco de la literatura con el dibujo y un poco la meditación, y prácticas que en su momento yo denominé como parateatrales, y que bueno, tenían una relación entre el teatro, la danza, la poesía. Entonces esa propuesta le gustó mucho al profesor y a partir de ahí yo empecé a trabajar con él en las clases de dibujo. Ujú. Paralelamente, pues yo he participado en algunas actividades artísticas. En algún momento estuve en un colectivo que hizo land art o arte de la naturaleza en otros espacios. Y más que nada, mi colaboración siempre ha sido, ha tratado de ser interdisciplinaria, ¿no? Hoy en día, soy maestro, soy profesor de la facultad y también doy clases en el Estado de México. Y bueno, siempre mi participación en el arte es pensar que el arte es un puente donde nosotros expresamos lo que está en lo más profundo de nuestra alma, ¿no? Y en esa conexión, cómo participan los demás y cómo interactuamos los demás para crear una obra. De tal manera que el arte es una práctica que nos permite expresarnos y al expresarnos nos liberamos todos, ¿no? Ujú. Hay una frase de Paulo Freire que dice que uno no se libera solo, ¿no? Sino que se libera en conjunto. Entonces yo creo un poco en esta práctica, también el dibujo como práctica de la libertad, parafraseando un poco a este mismo autor, Paulo Freire, y sobre todo que también es una práctica que genera conocimiento. O sea, el arte no solo es una expresión, también genera conocimiento, pero es un conocimiento que está en contacto tanto de los fenómenos sociales, culturales, que decimos del exterior, y de prácticas de cómo nos sentimos, cómo pensamos el mundo, que ya son una forma de mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, tanto la educación del arte como el arte mismo es un reflejo de ese espejo humano que somos existiendo tanto en el exterior como viviendo en nuestro propio interior. Claro. Y a ver, Luis, ¿por qué este interés por los
pues es por estos, bueno, mencionaste como las culturas, pues no sé, de la Ciudad de México, cercanas. ¿A qué te refieres? Como que, ¿qué es lo que retomas en tu obra? Los pueblos, bueno, los pueblos originarios, pues son pueblos que existen en todas las partes de nuestra república Ujú, y bien, algunos son el reflejo de la cultura que estuvo antes de los españoles, que denominamos prehispánica. ujú, Bueno, pues hay una gran diversidad en nuestro país, ¿no? Que son los coras, los wixárikas, los tzotziles, los triquis, y bueno, hay una gran cantidad de ellos a lo largo de la República y han migrado también a nuestras capitales, ¿no? Nosotros hemos vivido eso de una manera cotidiana, o sea, yo puedo ir caminando en la calle y encontrarme en el centro a- a las personas de los pueblos, pues, ujú, de comercio o incluso en situación de calle, ¿no? claro, Y lejos de eso, pues hay una riqueza cultural que ellos aportan, ¿no? Y es una manera también en la que, pues, al coexistir con ellos, se ve reflejado en tu identidad como mexicano, ¿no? Y no podemos mirar para otro lado, ¿no? Pues es parte de lo que nos inspira. ujú, Inspira mucho el colorido de nuestras tradiciones, cómo cada uno de los pueblos, en especial los triquis, por ejemplo, este, tienen esa forma o folclore. ujú, Estos cuadros que en su momento se presentarán, pues forman parte de esa serie, ¿no? Que era un poco hablar sobre la maternidad, el sentimiento acogedor que tiene el abrazo de una madre y como metáfora de la madre tierra, ¿no? mm, ujú, ujú. Es, es como la reflexión, cómo yo los veo a partir de mi propia visión y cómo los leo, ¿no? No tanto cómo son ellos, ¿no? Sino que yo voy fusionando algunas cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, digo, ahorita le estaremos compartiendo al público un poco más de tu obra, para que, bueno, entienda un poquito más este sentido de lo que nos acabas de mencionar. En este caso, Luis, vamos a compartir pintura, ¿no? Digo, ya sé que esta como división del dibujo y la pintura, pues es así como que absurda, ¿no? Realmente ya sabemos que es como todo está unido, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿por qué estás enfocándote más en la pintura que en el dibujo? ¿O en tu quehacer artístico, Luis, combinas las dos cosas? ¿O es una serie en específico ahorita? Ahorita, esta fue una serie que empezó, de hecho, en el 2017, que es la que más, que yo llegué a producir en su momento más personal, o sea, que no estaba ligado a otro proceso o con otras personas. He hecho algunas piezas de instalación efímera, como unas más, como las máscaras de que era en honor a los 43, y que, bueno, era una pieza que, bueno, interactuaba con la naturaleza. Llegaba la lluvia, crecían las semillas de chía, y luego llegaba más la lluvia, y entonces disolvía la máscara, ¿no? Era una pieza más procesual. Tengo algunos dibujos que son más, igual personales, que yo trabajo en libretas, o algunos que están dentro de performance. Sin embargo, estas piezas han resultado en muchas ocasiones más colaborativas. Mm, Entonces, siento que igual, pues no es solo mi autoría, ¿no? También es la autoría de los que han participado en esas piezas. ajá. Porque lo interesante, en su momento yo hacía esas piezas y invitaba a los alumnos o invitaba a los espectadores a que participaran. Ok. Como tú dices, yo considero que dibujo y pintura pues son lo mismo, ¿no? Son lo mismo en el sentido de que en el momento en el que estamos de la historia, muchos de los materiales pues ya son cada vez más accesibles, ¿no? Entonces, nos permiten en esa accesibilidad pues generar propuestas cromáticas, ¿no? Que ese era un elemento que en la antigüedad dividía mucho a la pintura del dibujo, ¿no? Ujú, Antes, y porque nosotros tenemos la visión occidental del dibujo, también podríamos decirlo. Porque, por ejemplo, en el mundo prehispánico, un buen pintor era un buen poeta y hacía códices como podría ser murales, ¿no? O sea, ujú. no había esa división. O en Oriente o en China, por ejemplo, pintura, dibujo y escritura estaban muy relacionadas, no había así como que esa división. En Occidente
un poco más separada. Quiero creer yo porque, por un lado, la creación de ciertos instrumentos propició que se hiciera antes del trabajo de la pintura un trabajo preparatorio en dibujo. Pero en Ajá, las sí. enseñanzas, tanto orientales, que por ejemplo hay un texto muy interesante sobre los textos de estética taoísta de Luis Racionero, pues que nos habla de esa idea espiritual del arte, en la que el pintor es escritor, perdón, es buen poeta y también es un buen pintor y es un buen dibujante. Entonces, es una reflexión que nos invita a pensar que más allá de los materiales o que cada uno lleva un proceso diferente, hay algo que los une. Y eso es la capacidad que tenemos nosotros de transformar una imagen y volverla una metáfora. Y la capacidad que también tenemos nosotros de desarrollar la habilidad corporal o psicomotriz para plasmarlo en una hoja, en un papel, ¿no? Ujú, ujú, En su momento también, pues yo en mi tesis me cuestionaba un poco esto de cuál era la diferencia, ¿no? Un tanto para entender el ámbito y aclarármelo. Y con el tiempo te das cuenta de que si bien sí son partes complementarias y diferentes en algún punto se unen, ¿no? ujú, Los procesos de la pintura, como los procesos del dibujo y de la escultura, el grabado, por ejemplo, pues tienen ciertas características y ya después en cada disciplina, dependiendo también, incluso cada estilo, se van, digamos, especificando, ¿no? ujú, ujú, Lo mismo ocurre con el dibujo, ¿no? Antes, nosotros lo podemos ver en la historia, el dibujo del barroco, el dibujo del neoclásico, pues tenían un estilo marcado, ¿no? Pero cuando se va revolucionando en estos aspectos, en las vanguardias, por ejemplo, los estilos se fragmentan, ¿no? Y los movimientos duran menos tiempo, ¿no? ujú, Pero eso significa que las barreras del estilo se rompen, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y cuando yo me pongo a reflexionar con los estudiantes sobre este fenómeno, pues vemos que esas barreras del estilo se disuelven, ¿no? Entonces ya dibujar se convierte en un punto de vista que depende mucho de cómo cada artista genera una propuesta a partir de los conocimientos que va adquiriendo y cómo va haciendo una propia disciplina de ese estilo. De tal Sí. manera que en el dibujo, pues, decir un buen dibujo, pues no significa un estilo, ¿no? Sino significa qué tanto la persona expresa, comunica a través de lo que dibuja, qué tanto involucra a los demás, qué tanto es consciente de su entorno y cómo eso se refleja. Y entonces tenemos un mapa muy diverso de estilos, de formas, una riqueza plástica, pues, Ujú. ¿no? Sí, sí, Valga. sí. Sí, sí, bueno, a lo mejor fue muy atrevido decir esta cuestión como de el término absurdo, ¿no? Creo que me refería un poquito a esta cuestión como de en tu obra, ¿no? Que a veces es como decir, bueno, eres pintor o eres dibujante, ¿no? O sea, es como un absurdo de querer determinar, ¿no? Que es una cosa o la otra en el quehacer artístico, sobre todo porque pues es evidente que pues si eres dibujante puedes ser pintor y si eres pintor puedes ser dibujante, o sea, va unido, ¿no? Eso también. Sí, ya sé que estos límites, ¿no? Entre la pintura y el dibujo, luego a veces como que están muy confusos, ¿no? Pues en algunas piezas, ¿no? Algunas veces dices, bueno, es dibujo, es pintura, a veces como que el quehacer artístico, pues roza mucho precisamente esos límites, ¿no? También, Luis. Pero bueno, pues si aún así sí seguimos encontrando como que algunas diferencias, ¿no? Cuando pues obviamente algo es pintura y algo es dibujo, pues entiendo perfectamente que hay veces que como que no sabes bien dónde acaba uno y dónde empieza el otro, ¿no? Y pues bueno, porque van muy unidos uno del otro, ¿no? Obviamente. Y bueno, sí, esta supongo que es parte de toda esta investigación y experiencia que te ha dado también la docencia, ¿no? Con respecto al dibujo. Y querer explicarles también a los estudiantes, ¿no? Esta cuestión de poder entender esas a veces diferencias, ¿no? Sí, pues, bueno, más que nada yo les digo que la diferencia es el tiempo, ¿no? O sea, un artista consolidado muchas veces en las artes plásticas se ve mucho,
más marcado hasta los 50 años, 40 años, donde ya podemos ver qué tanto se mantuvo en una disciplina o qué tanto estuvo en otras disciplinas involucrado, ¿no? También yo creo que esto es más bien una decisión personal, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las personas que produjo más fue Salvador Dalí o Pablo Picasso o Francisco Zúñiga, por ejemplo. Y de Zúñiga vemos tanto dibujos, pinturas y esculturas. Ujú, Es un mismo fenómeno. Manuel Felgueres también hacía escultura monumental, hacía murales, ¿no? Y ese es un reflejo de una forma de hacer arte. Incluso hasta los 90 se tenía una figura del artista que producía una gran cantidad de obra, ¿no? ujú, Y fue un fenómeno histórico, ¿no? Ahora, con el advenimiento del arte contemporáneo, de la instalación, de performance, esa frontera, se expandió más. Pero ahí sí entiendo mucho también que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay arte que requiere de tiempo, o sea, requiere de un tiempo en estarlo trabajando, ¿no? ujú, Y si ese tiempo no se cumple, quizá la obra pierde esa plasticidad, ¿no? Y hay arte conceptual como arte clásico, o que como nosotros denominamos clásico dentro de las disciplinas del arte de Occidente, que necesitan cierta calidad, ¿no? Y entonces hasta ese punto es que uno dice, ah, bueno, esta es una buena o mala obra, ¿no? Y por lo regular también la gente lo detecta, se da cuenta, ¿no? Incluso una obra que te hace pensar o reflexionar, ¿no? Entonces, pues cada una es como un enigma, ¿no? Porque hasta que tú descubres, tú puedes descubrir muchas cosas. Puedes descubrir la verdad en la pintura o la falsedad, ¿no? Y ves, esto a mucha gente también le ayuda o le perjudica, ¿no? Entonces, cuando viene el arte conceptual, pues rompe con muchas de las cosas que incluso algunos de nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Como la plasticidad o trabajar en el material mismo, ¿no? ujú, Y esta de repente puede ser muy, muy contrastante, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les invito a mis alumnos que ellos reflexionen y que tomen una decisión, porque ahí está el acto de libertad, ¿no? De poder decidir tú cómo te determinas como artista, qué obra de arte quieres hacer, ¿no? Si quieres hacer una obra de arte conceptual o la quieres hacer plástica, ¿no? Y mostrarle los valores de cada una, hasta qué punto hay cierto valor de plasticidad y en otros no existe, porque incluso el mismo postulado de los artistas contemporáneos conceptuales es la no plasticidad, ¿no? Y esto ha generado muchos debates, ¿no? Y esa práctica de la libertad, ¿qué tanto la sigues? Lo mismo que un artista plástico. Si estás comprometido o no con tu obra. Va a salir tu obra si estás comprometido. No sale tu obra si no estás comprometido. Y todos estamos bajo la misma guillotina, ¿no? O sea, ¿y quién es el que avala o censura? Pues la sociedad, ¿no? La sociedad es la que te dice, pues esa obra no me gustó, no la entendí, ¿no? ujú, Y muchas veces dices, bueno, es que no hay que entender, hay que sentir, ¿no? Y en ese mismo debate te pueden decir, bueno, es que no sentí, ¿no? Como viendo una obra, una ujú, escultura, ¿no? Monumental o en un David de Miguel Ángel. O no es lo mismo lo que yo siento con el cubismo de Juan Gris que de lo que siento yo con la lata de Piero Manzoni, ¿no? Por ejemplo. ujú, Entonces, esa legitimidad del arte, pues cierra el proceso del artista, ¿no? Hasta qué momento está comprometido, crea un objeto que es fruto de una reflexión, ¿no? ujú. Pero, por ejemplo, en este sentido, Luis, ¿qué opinas de el dibujo, ¿no? El dibujo como base. ¿Tú consideras que para cierto tipo de arte ya no se necesita saber dibujar o aprender a dibujar? Pues yo como dibujante, para mí dibujar es una disciplina, ¿no? Es una disciplina y más que una disciplina también es una filosofía y una forma de pensar. O sea, Mm, cuando nosotros hacemos arte, imaginamos y creamos imágenes en nuestra mente. Es como si fuera un Photoshop vivo, ¿no? O sea, ujú, donde tú estás armando y desarmando y dices, bueno, aquí va a ir esto. ujú, Eso es algo que no tiene, por ejemplo, el abogado, ¿no? El abogado piensa en su argumento.
voy a decir voy a abrir con este argumento, y a lo mejor piensa en las palabras, ¿no? Y nosotros no pensamos así, nosotros pensamos en imágenes. Ujú, Decimos, esta imagen me llama la atención. Por ejemplo, yo voy a hacer ahorita, estoy haciendo unos murales basados o inspirados en la obra de Arnold Belkin, ¿no? ujú, Y en el cubismo, es algo que a mí me llamó la atención en algún momento, ¿no? Y eso se dibuja desde la mente, no estás dibujando, no estás pensando en las palabras, claro. no estás pensando en la palabra Arnold Belkin, estás pensando en el escorzo de uno de sus personajes o en el Zapata que dibujó y ya tienes la imagen en la mente. Y dices, bueno, ¿cómo esto a mí, por qué me llama a mí la atención? Bueno, porque tiene ciertas líneas y van de derecha a izquierda o están inclinadas, pero eso tú lo estás visualizando. Ujú, Entonces, esa filosofía proyectiva es el dibujo para mí, ¿no? ujú, Y para mí por eso es la madre de todas las disciplinas, porque lo piensas. Ahora, sí siento que para todas las disciplinas, el dibujo puede ser una forma de pensamiento y de comunicación. Por ejemplo, si un cineasta quiere explicar la escena al fotógrafo, si tienen un dibujante sería mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. él haría visible esa idea, ¿no? Ajá. Puede ser hacer visible, ¿no? El storyboard como una forma de guión Ujú, visual ujú, te ayuda a resolver problemas técnicos, ¿no? claro. Tanto igual como en la pintura, ¿no? Si tú lo diagramas es más fácil que entrarle a la pintura directa, ¿no? Incluso la pintura directa tiene una forma de ser taquigráfica, ¿no? Es una taquigrafía de lo que estás observando. Y estás poniendo con base a lo que observas. Ujú, Este, ahora, enfrentarse al color y enfrentarse a la línea son dos procesos del pensamiento diferentes, porque en uno puedes encontrar conjuntos de significado, y en otra estás buscando la línea que abstraiga, pero se complementan. Y ahí es donde yo pienso que el dibujo sigue siendo parte integral de esos procesos, del proceso de, ahora incluso de la formación de artistas. ujú, Es muy interesante, Noemí, lo que dices, porque incluso ahora que está la inteligencia artificial, ujú. muchos me dicen, ya para qué dibujo, ¿no? Y entonces, pues yo me pongo a dibujar y les digo, a ver, ponle ahí a tu computadora y yo me pongo a dibujar. A ver qué diferencia ves, ¿no? O sea, Ujú, ¿qué imagen es? ¿Qué te dice esta imagen? ¿Y qué te dice la inteligencia artificial? Y entonces ahí ellos empiezan a topar con una serie de cuestiones ujú, que ya trae el humano. Por ejemplo, la relación intrínseca entre palabra e imagen. Cómo hay cosas que dice la imagen por sí misma, cómo hay cosas que dice la imagen, perdón, la palabra a sí misma y la imagen diferentes, ujú. que en algún momento se complementan, pero las dos pueden decir cosas desde su punto de vista. Claro, claro. Sí, sí, Y sí, se dan cuenta ellos que imaginar está aquí en la mente, claro. no en los instrumentos que están a su alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, tan solo estos experimentos simples, ¿no? De decir la palabra casa, ¿no? Ya todos se Ajá, nos viene una imagen diferente, ¿no? O sea, ya desde ahí ya encuentras unas diferencias tremendas y además la inteligencia artificial, ahorita que lo mencionas, pues te va a dar una referencia de una casa en base a, pues, sus datos, ¿no? datos. Diferente a la tuya, ¿no? Obviamente, ¿no? Que podría ser, obviamente, más personal. Oye, ¿y cómo has, me interesa saber cómo es que has desarrollado estos experimentos con tus alumnos, Luis? Por ejemplo, cómo es, tú les das unas palabras o les das una idea y y ya luego comparan tu dibujo y el de la inteligencia artificial o cómo es. Sí, mira, esto nació incluso antes. Cuando estaba yo en el laboratorio, yo sugería un ejercicio que era, cuando estaba yo con el profesor Jorge Chuey, nosotros escribíamos en el pizarrón cosas. Ujú, Le daba la libertad de poner mis pensamientos y él ponía los suyos, ¿no? Entonces yo en ese poníamos ideas. Entonces, en algún momento yo le comentaba, bueno, ahora yo le voy a sugerir un título de una obra al modelo. El modelo la va a ujú, interpretar y el alumno va a interpretar esa palabra, ¿no? Pero era interesante porque una cosa es lo que el modelo pensaba y otra cosa es lo que el alumno adivinaba, claro. porque uno no le decía yo el título, sino que tenía que imaginarse a qué
se refería a la interpretación corporal del modelo. Ujú. Esto ha evolucionado en estos más de 10 años de práctica, ha evolucionado. Y es lo más reciente ahorita, fue de un momento en el que me comentó un estudiante, pues sí, ¿para qué? Primero, ¿para qué la modelo si ya teníamos modelos virtuales cuando fue lo de la pandemia? Ah, ok. Les dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo dibujo al modelo a mano y ustedes lo dibujan con el proyector, ¿no? Entonces era, a ver, ¿qué pasó? No, pues es que cuando tapo el proyector no veo lo que estoy dibujando Mm, y no podía dibujar porque no tenían la habilidad de llenar los vacíos que mm, dejaba la imagen del proyector. claro. Tenían que tener una técnica muy meticulosa. Ujú, Entonces yo les dije, bueno, pues ahí está, primero tienes que observar muy bien y entender el modelo. No es solo mirarlo virtualmente, sino observar y decir, bueno, ¿por qué esta sombra está ahí? ¿Por qué el dedo está torcido? Parece que está chueco, pero no lo está. Está en esto. Cómo la barrera de la observación rompe el lenguaje ujú. verbal y lo que decimos, ah, está chueco, pues no lo está, simplemente está en perspectiva, Sí, ¿no? exacto. Luego, a ver, la motricidad, ¿no? Vamos a dibujar cuál es la estrategia primero, ¿no? Pues hacer la composición, luego la proporción y hasta el último el contorno que le da el detalle. Y poco a poco se fue explicando. Eso fue en una clase que yo hice en Tlaxcala, me invitaron a esa clase y fue esa reflexión. Y hace poco, bueno, antes de salirme de las clases, pues era la reflexión de la inteligencia, ¿no? Ujú, Que de hecho ahora la voy a volver a meter a mi grupo, a decir, a ver, ustedes pongan lo que llaman el prompt, ¿no? Que es ujú. estas instrucciones específicas. Entonces, una de las cosas que tú te vas dando cuenta con la inteligencia es que tienes que decirle las palabras adecuadas. Pero eso es en la realidad también pasa eso, ¿no? Si tú no le dices el prompt adecuado al galerista o no le dices el prompt adecuado al juez, pues te va a... Claro. Sí, sí, sí. Interesante cómo tú entablas un diálogo con una máquina y esa máquina te va mostrando probabilidades de cosas. Cuando yo trato de hacer mis clases, pues me doy cuenta de que los estilos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la máquina hace cálculos de mapas, ¿no? Como mapas digo, de bytes, ¿no? O de color, Ujú, y trata de hacer la semejanza de ese mapa, pero no entiende el objeto o la estructura o la operación psicomotriz que hizo el dibujante. claro. Entonces, por ejemplo, yo les digo, a ver, que ponga un cubismo. Entonces, el cubismo que hace la inteligencia, pues es un rostro que solo le añade líneas geométricas, pero no hace, por ejemplo, lo que hace Juan Gris, que pone una figura en perfil y luego enfrente al mismo tiempo, Ujú, y luego puede hacer más grande el ojo y más chico. claro. Es decir, no cambia proporción, ni pose, ni claroscuro. Ujú, O ujú. sea, tú tienes que ser muy específico para que te lo haga. Y aún así, no es la misma cosa. Ya con un ojo entrenado, pues te das Ujú, cuenta. claro. Hay un término en las inteligencias que les llaman alucinaciones, ¿no? O los errores. Y es algo que comentábamos en una clase sobre inteligencia artificial con una maestra que decía, bueno, pues a la inteligencia tampoco le gusta dibujar manos, ¿no? No le gustan manos, ¿no? Te Oye, pone, sí es cierto. te pone 6 manos o las pone escondidas, ¿no? Y ya Sí, pues, te recuerda a tu estudiante que igual pone las manos atrás o escondidas para que no las dibuje. Porque es todo un rollo espacial bien complejo, ¿no? ujú, O sea, hacer un dibujo de una mano con el realismo y con la proyección espacial es complicadísimo, ¿no? Y esta inteligencia espacial nosotros la entendemos y la practicamos. Por ejemplo, tú a un niño, si le pones a dibujar un cubo y tiene menos de 6 años, no te va a saber hacer el cubo y se va a frustrar. Es una práctica que requiere de entender que hay cosas que son una ilusión claro, óptica. claro. Y si tú pones un cuadro y en el centro cruzas otro cuadro y le pones líneas, ahí va a salir tu cubo y tú tienes que visualizarlo como cubo. Entonces es un proceso de Ujú, aprendizaje de asociaciones que el artista con el tiempo va trabajando, ¿no? Yo he así visto es. incluso a artistas más prominentes que se quedan en la bidimensionalidad, ¿no? Porque les gustó y que les cuesta trabajo superponer cosas, ¿no? Porque son cosas que se desarrollan.
Ujú, Y lo más interesante del arte es que tú tienes esa libertad de elegir si la desarrollas o no la desarrollas, ¿no? ujú, ujú. Claro, sí, 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 definitivamente, ¿no? Oye, pues me imagino que están haciendo como precisamente muchos descubrimientos, ¿no? Con respecto a esto de las inteligencias, porque bueno, pues ya sabemos, ¿no? El típico discurso de que no, que ya con la inteligencia artificial ya no tenemos que pintar, no tenemos que dibujar, ya los artistas visuales, pues ya no vamos a tener nada que hacer. Que bueno, yo estoy un poco en desacuerdo en ese sentido, porque bueno, de todos modos siempre se necesita al humano detrás, ¿no? De todos modos. Y pues que no es lo mismo, no son los mismos resultados, ¿no? Pero me interesa saber, pues, ¿no? Estas cuestiones que opinan precisamente los jóvenes, ¿no? O sea, si has visto entonces que hay como un cambio de idea, ¿no? Que no necesariamente que dejen de usarla, ¿no? Obviamente, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? No es tanto por ahí a lo mejor, pero que vean como sus limitantes, ¿no? Que no crean que eso ya resolvió el mundo, ¿no? Pero bueno, no, pues para empezar, le pusieron inteligencia porque ahora hace cosas que antes las computadoras no hacían, ¿no? Que, por ejemplo, tú escribes algo de inicio y te lo completa. Ujú, O sea, antes las computadoras, incluso para muchos de nosotros, todavía en el 2012, ahí había una opción en el Word que tú le dabas clic y hablabas y te transcribía, ujú. ¿no? Sí. Entonces, eso ya se superó. Ahora ya tú le escribes, desarrolla una investigación con base al dibujo, con los términos composición, proporción, detalle, habla sobre el claroscuro. Si tú eres específico, la máquina te va a responder. Es Ujú, como un espejo de lo que tú estás escribiendo. ujú, Y va a reflejar ese espejo en la medida que tú sepas. Son detectables, por supuesto. Tengo alumnos que han escrito con ChatGPT ya en la lectura le digo, oye, ¿y esto qué onda? ¿No? O sea, tú dices que tu reloj está en isométrico y está en perspectiva frontal. ¿Qué pasó ahí? ujú, ujú, Ah, que escribió el prompt, descríbeme una imagen de un reloj de arena con un isométrico y la máquina hizo exactamente eso, pero ella no tomó en cuenta que era un concepto que aplica a otra imagen. ujú. Sí, sí, El sí. problema ahí fue humano. Entonces, oye, te estás equivocando, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la enseñanza está bien si te ayuda a darte un primer impulso o darte una idea de algo, ¿no? Pero hay que revisar detenidamente, porque no es perfecta la máquina, ¿no? Ni te va a resolver el problema. Claro. Lo mismo ocurrió con el dibujo digital en su tiempo, ¿no? Es que voy a hacer el dibujo digital. Bueno, ¿por qué en digital? Y no había antes, no había un argumento, no me decían, no, obviamente no me decían, es que está de moda, ¿no? No, esto ocurre mucho con las tecnologías. Ujú, También un poco al marketing, ¿no? Tú para promocionar tu producto dices que es lo mejor del mundo y que te va a ayudar a solucionar un problema. Pero ya que tú creas que te va a solucionar la vida, es muy diferente. Entonces, muchos de ellos piensan, es que ya es bien fácil, nada más pongo las palabras, saco copy-paste y ya. y ya está. Ni lo Y leo. Además ni lo leo, ¿no? el problema porque cuando estás leyendo con el estudiante, le dices, oye, esto está muy mal escrito. Ujú, ujú. No es mala onda, pero a ver, ¿cómo lo corregimos? Y ahí se dan cuenta que es una ayuda, no que te va a solucionar el Claro, problema. claro, claro. Y lo mismo ocurre con las imágenes. Yo les comento, bueno, aquí está mi tablet. Una vez llevé mi computadora a, las- a la escuela, ¿no? Ajá. Aquí está, a ver, estas son las herramientas, a ver, hagan su dibujo. No, pues es que no puedo, pues es que me falta tal cosa. Bueno, ¿qué te falta? A ver, realmente, ¿qué te falta? ¿Te falta el suavizador de trazo para hacer la línea más sólida? Que bueno, hay una herramienta en Photoshop que te ayuda a suavizar Ujú, el trazo. ujú. Bueno, ya tienes el que suaviza el trazo. ¿Qué quieres hacer? Pues estas líneas. Bueno, te estás dando cuenta que las líneas que quieres son líneas muy irregulares y lo que va a hacer que el suavizador de trazo es hacerla recta. No te va a dar toda la riqueza de- Del trazo. del trazo, ¿no? Ujú, ujú, Ahí se ujú. dan cuenta que no es solo el instrumento, sino el conocimiento que tú tienes del instrumento. De tal Claro. manera que tú tienes que estar interactuando con ese instrumento para entender cómo te enriquece a ti.
no como tú dejas que haga todas las cosas, porque a final de cuentas, en algún momento estas cosas que va a hacer se van a repetir y en algún momento vas a encontrar que algo que tú estás haciendo lo está haciendo otra persona exactamente igual. Entonces ahí es donde hay cosas que todavía no se han digerido de esa inteligencia, pero que ya se ha hecho en otros medios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, antes cuando era el dibujo digital, se pensó lo mismo, que Ujú, ya el dibujo no iba a ser lo mismo. sí, Pero en ese tiempo también el dibujo digital estaba en sus pañales, ¿no? claro. Estamos hablando de 2000, 2004, 2005, que estaba el dibujo digital. Y ahora te das cuenta que lo que hace la inteligencia, pues necesita mucho del dibujante digital, si no, no lo podría hacer. Entonces, es algo que se enriquece de una cosa mutua, ¿no? Ujú, Pero que hay que tener sus cuidados para distribuirse, porque más bien en la distribución es donde está el problema. ujú, La distribución de la tecnología puede ser beneficiosa o puede ser un obstáculo. Y más porque en algunos lados aspiran a tener esa tecnología, pero no hay los medios económicos. claro. Entonces, la persona entra en una como, ay, ¿por qué no tengo esto? Y deja de ver lo más importante que es, ¿qué es lo que yo me estoy alimentando? Ujú, ¿Cómo ujú, yo me estoy alimentando espiritualmente? ¿Cómo me estoy, yo estoy mirando la realidad o quiero ver la realidad a través siempre de una pantalla? claro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, como profesores, por ejemplo, es donde debemos invitar a esa reflexión. Porque Sí. incluso los chicos que tienen la tecnología en otros contextos educativos ya a veces ni la quieren, ¿no? Se dan cuenta de eso a la semana de que viven el proceso de la computadora. Ujú, Dicen, ah, prefiero hacer otra cosa a estar ahí en la pantalla, ¿no? Y te das pues, cuenta ujú, que el arte es otra cosa más integral que perder tu vida en un instrumento, ¿no? ujú, ujú. Y por Ay, ejemplo, sí, perdón Liz que te interrumpa. Yo quisiera saber en este sentido, ¿tú cómo has visto si los chicos se sienten un poquito más como, se sienten frustrados por lo que implica estar practicando el dibujo? O sea, ¿tú has visto así como que quieren dejar de dibujar porque pues quieren resultados más rápidos? ¿Has visto esto o no? O no, no, no sé. sí, no, esto es muy marcado. Ujú. No sé, Noemí, cómo te haya pasado a ti. Yo les digo a mis estudiantes, soy muy joven, yo soy muy joven, en mis clases de dibujo nos decían, imagínense tal cosa, ¿no? Y hueso, ¿no? ¿Cómo le hacías en los 2005, 2006? No tenías un celular inteligente, no tenías un No, smartphone, todo. todo era buscar y a ver, ponte tú y agarrabas a tu compañero, pero con una desesperación porque no tenías un recurso, ¿no? Ujú, claro. Y ahora les dices, a ver, haz el rostro de una imagen y sacan Y el luego, luego smartphone. el teléfono. Ujú, Luego el smartphone. ujú, Convirtió en una muletilla, ¿no? ujú, Ahora esto, pues yo he tratado de tener una, como, pues sí, reflexionar con ellos. A veces también los regaño, te voy a ser sincero, les digo, no sé, este, pues ¿a poco no tienes, imaginación, no? O sea, ¿cómo crees que va a funcionar tu imaginación si no la pones a trabajar? Vente, mira, vamos a hacer esto. Yo, esto que yo tengo, tú también lo tienes. Vamos a echarle ganas. A ujú, veces también me sorprende que ellos mismos, ¿no? ujú. Dicen, no, yo no quiero esto ahora. Y a veces los ritmos de cada estudiante es muy particular, ¿no? Claro, sí. Tú dices, bueno, tú vas con una idea de a ver cómo los motivo con la tecnología. Pero también a veces ellos dicen, no, no. Sí, es cierto lo que tú dices. A veces se frustran más rápido porque el resultado quieren que sea inmediato y se meten a algunas plataformas y a algunos videos donde parece ser muy sencillo. Ujú, Y es bien curioso porque, pues eso pasa cuando ya tienes habilidad. Sí parece ser muy sencillo, pero porque costó trabajo antes, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y a veces yo les digo, mira, en este tutorial vamos a ver, y pongo la hoja, dibujamos. Ah, es que lo hace ver muy sencillo. Bueno, para hacer esto yo lo hice 5 o 6 veces, el mismo dibujo. Tuve que Ujú. hacerlo 5 o 6 veces para que ahorita me saliera. Digamos, ser un poco sinceros, ¿no? Sí, no, claro, claro. Decirles, ay, es que soy el artista y yo porque soy fregón y tú no, ¿no? Sino, no, pues me costó trabajo,
y esto que me costó trabajo, a ti también te va a costar trabajo y no tiene nada de malo. Claro. El hecho de que te cueste trabajo es lo que lo hace valioso. Después lo vas a valorar por el trabajo que te costó. Y vas a entender que hubo un proceso antes y después otro proceso en el que estabas empezando y después cuando propones. Ujú, ujú, Las tecnologías son como esa muletilla, ¿no? De, bueno, no puedo hacerlo, voy a la tecnología. Y ya ahí es donde yo he empezado a reflexionar, te digo, porque apenas es muy reciente, ¿no? ujú, Hasta qué punto es beneficioso, o sea, sí es un beneficio, no lo podemos negar. No puedo negar yo el contexto en el que vivo. Tampoco puedo decir, ay, no, no voy a cambiar, pues en algún momento la corriente que a mí me gusta, ¿no? Que por ejemplo es el dibujo a veces clásico, ¿no? Me gustó hasta algún momento en el que ya dije, bueno, ahora voy a ver otros tipos de dibujos. En algún momento el expresionista fue un momento en el que me llamó la atención. Ahora quiero fusionar un poco y así son elecciones y cada una lleva un tiempo y tú puedes volver en el tiempo, ¿no? Dices, bueno, voy a rescatar lo de hace 10 años, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta de qué tan multidisciplinario o qué tanto fuiste de una sola disciplina. Muy difícil nombrarte porque eso muchas veces ocurre ya cuando estás viejo, ¿no? Pues ya viví todo eso, ¿no? Ya sé lo que fui, ¿no? Y en tu proceso tú puedes estar consciente, decir, bueno, yo prefiero esto, ¿no? Prefiero el clásico al cubismo. Y hay gente que dice, no, pues me gusta el surrealismo. Bueno, y ya, pues se ve en su obra, ¿no? ujú. Y a veces lo que yo trabajo con los estudiantes es ese proceso, que es un proceso de identidad. Número uno, lo que cuesta trabajo para hacer la obra, independientemente de la tecnología que tengas. eh, Cuesta trabajo. Cualquier tipo de proceso va a costarte trabajo. Claro. Va a costar menos trabajo si coincide con lo que tú eres hábil, ¿no? Por ejemplo, una obra de arte colectiva. Si eres extrovertido y sabes hablar con la gente, te va a ser más fácil. Pero a alguien introvertido no lo puedes poner a hacer arte colectiva. Ujú. Sí, Luis. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. Como que se Eh, cortó un poquito, pero ya estamos de vuelta. Sí. Digo que es algo, y es algo muy complicado. A veces como maestro, te la pasas un mes, ahorita yo estoy haciendo los planes y programas, les llamamos programas desglosados de las actividades que vienen. Ujú, Y ujú, tú ya más sí. o menos tienes una idea de qué esperar, ¿sale? Pero muchas veces llegan sorpresas, ¿no? Ujú, ujú, Por ejemplo, antes, pues sí, yo era consciente de que todos eh, aprendemos de diferente manera. Y nosotros hablábamos de las diferentes inteligencias. No sé si en algún momento, ujú, en el texto, no sé si tú te acuerdas cuando llegamos incluso a compartir clase, ¿no? En el 2012 eran las inteligencias múltiples, ¿no? ujú, sí. Y ahora se ha hablado del aprendizaje desde lo digital, ¿no? El aprendizaje conectivo, ¿no? Y también de las neurodivergencias, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ahora el arte ha cambiado como de ciertos nombres, Ujú, pero no ha cambiado en ciertas cosas, que es, por ejemplo, la capacidad de algunos compañeros que son introvertidos y que tienen más atención. A lo mejor no hablan, les cuesta trabajo hablar o establecer un argumento, pero son muy diestros en el dibujo de figuras reales. Y en cambio hay unos que son muy organizados, hacen muy bien la investigación, pero su dibujo es muy abstracto, ¿no? ujú, Entonces, ejercer un juicio de valor igual para cada uno es muy complicado. De hecho, este, pues debe ser preciso o debe ser especificado a la tarea, porque si no caes en un error de valor. ujú. Entonces, le quieres meter tú una idea a alguien que no maneja el trabajo, igual que otro, ¿no? Y la motivación.
Pero en general, pues yo siento que la educación siempre es un problema complejo, porque no siempre tienes las ganas y también a veces uno le da a veces flojera, ¿no? Yo entiendo esa parte, ¿no? Donde en algún momento se convierte en algo muy de trabajo rutinario, ¿no? Ujú, Entonces ahí donde uno tiene que pensar, bueno, ahora cuál es el elemento que puede dar una sorpresa o ahora que está la inteligencia, a lo mejor es bueno volver a la poesía o ver la poesía desde lo formal o voy a empezar con una acción para teatral. ¿Cómo podemos a empezar para que la persona salga de su cotidiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? claro, claro. Y esa es la parte más padre, ¿no? Si el arte tú lo ves como una magia, pues te motiva. Bueno, a mí en su momento a mí me motivó eso. Cuando era chico, mi primer contacto era una vecina que dibujaba a Goku. Y a mí eso se me hizo súper mágico, ¿no? Y, no, ¿cómo pudo ella hacer un Goku, no? Bueno, yo no sabía que era un Goku, ¿no? Pero decía, ¿cómo pudo hacer eso, no? Ujú, Para mí era tan mágico que yo quería hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la cosa, ¿no? No tanto en la tecnología, sino en la estrategia que viene en un contexto histórico, ¿no? ujú. Ok, muy bien, Luis, muchas gracias. Y bueno, también pues en relación a este respecto mencionabas pues sobre la gestión, ¿no? También mencionabas algo sobre la gestión, sobre precisamente estas cuestiones de las que te has dado cuenta o carencias, ¿no? De las que te has dado cuenta en tu quehacer artístico y como docente, ¿no? También, no sé si nos quieras platicar un poquito sobre eso, Luis. Sí, claro que sí. Pues mira, yo hace poco estaba reflexionando, tuvimos una presentación, con mis estudiantes y estudiantes de mis compañeros de la Escuela de Bellas Artes La Paz, y es muy curioso que la gestión es la que a veces falta, ¿no? Ujú, Como encontrar esos discursos adecuados en los que luego conectas a la gente. Porque luego para nosotros en el arte es muy claro, ¿no? Para nosotros es muy natural, pues ver un desnudo o apreciar una naturaleza muerta, porque después de 5 o 6 clases en las que estás hablando de las cualidades simbólicas, del paso del tiempo, visto desde un cráneo y que representa la naturaleza muerta, es decir, pasas tanto tiempo ejerciendo ese lenguaje que ya en el exterior pues lo ven raro, ¿no? Así como, bueno, es como de otro planeta, ¿no? Y sobre todo porque ujú, nosotros coexistimos con los medios de comunicación, ¿no? ujú, Que bueno, pues nos tienen una oferta visual muy atractiva, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que no hay ese mismo impulso tanto en las periferias como en las zonas que, digamos, están lindando a lo conurbado, ¿no? ujú, Si en el centro, pues sí hay mucha difusión, hay ciertos espacios, y bueno, pues la cultura es algo que en lo que todos tenemos que trabajar, ¿no? Es una inversión, pero también es un modo de vida, ¿no? A veces muchos piensan que acudir a un espectáculo es simplemente ser pasivo, ¿no? ujú. Y muchas veces eso no es así, ¿no? Creo que nunca ha sido así en la Más vida, bien, sí. porque crear un espacio educativo, crear un espacio cultural, pues es un trabajo que nosotros hacemos para nuestros seres queridos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo que soy papá, ¿no? Quiero que mi hijo esté bien en su presentación, pues le ayudo y le tengo que ayudar de una manera. Y él a su vez, pues lo va a reflejar en su presentación, ¿no? Entonces, es muy interesante verlo entre los padres y cómo sería posible hacerle difusión, ¿no? Y es ahí donde entran las redes, entran los medios de difusión que no están, digamos, no están patrocinados de alguna manera, Ujú, pero que ocupan las plataformas sociales, ¿no? Eh, en la pedagogía ya les están acuñando un nombre que es las tecnologías del empoderamiento, ¿no? ujú, Son las TEPS, ¿no? Que es el manejo del WhatsApp, el Facebook, y todas estas herramientas para comunicar contenido educativo, contenido cultural, ¿no? Ahora yo diría cultural, pues, porque es importante que, pues, desde que tú sacas y
compartes un poema de un autor, ¿no? Que lo ves en el Facebook, ¿no? Ujú, O un efeméride, ¿no? Pues, eso es algo que nosotros no teníamos antes. claro. Y ese falta más impulso a eso. Siento que a veces queda muy al margen, ¿no? Y hace falta más ese impulso a lo cultural. O sea, que siga perviviendo, pero que también de parte de los estados, que, o sea, yo sé que sí se destina, pero sería necesario un poco más de atención a esos espacios que luego como que olvidan, ¿no? O donde ponen a la gente muy olvidada. Las bibliotecas, los centros culturales, pues son espacios donde en algún momento, pues yo estuve ahí y yo aprendí de esos espacios. Y no sabes que en algún momento esa persona va a estar de inquieto como artista buscando espacios en todos lados, ¿no? Ujú, Es en qué momento eso puede ayudar o puede ser muy significativo para alguien, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Esto- Sí, bueno, a lo mejor en ese sentido de las, pues de las redes, bueno, sí vemos que hay muchísima, pues la gente comparte muchas cosas, ¿no? Realmente, pero bueno, desgraciadamente casi nunca son culturales, ¿no? Aunque sí está ahí la oferta, ¿no? Como dices, está las enfermedades, es que si ves un video, una biografía de un artista o una exposición y, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que desgraciadamente esas son las cosas que menos, ¿no? Se comparten. Pero bueno, es como un constante estar, ¿no? Y estar, y pues esto tiene mucho que ver precisamente con la educación y con despertar el interés, ¿no? En las personas precisamente por la cultura, ¿no? Socializarlo, ¿no? Por ejemplo, tú como papá, ¿no? Si en algún momento tu hijo tiene ya el celular, oye, mira estas pinturas, veo que te gustan, está muy padre este Ujú, pintor. ¿Te han hablado en la escuela de esto? ujú. Y él dijo, no, pues no me han hablado, ¿no? A lo mejor, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué me estaba mandando estas cosas? Bueno, pues son, digamos, conversaciones de ese tipo, ¿no? Claro. O mira, entre amigos, comparto esto, ¿no? Nosotros en el arte, pues lo compartimos, ¿no? Ujú, Este, ahí les va, ¿no? Y en mi página, pues siempre tengo ahí a un pintor o a un artista que me llama la atención, pero entre jóvenes no se da porque no está socializado. Está más socializado la noticia del momento. claro, sí, sí, sí. Es, son microacciones, ¿no? Decir, mira, está padre este pintor, me gustó porque tiene la cara como que está triste, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor tú no conoces las palabras correctas, que más bien pues nunca ha pasado eso, ¿no? De tener las palabras correctas, pero sí tienes el gusto de decir, ah, bueno, me gusta esta obra, me gusta esta pintura. Mira, está esta obra en el Carrillo, ¿no? Ujú, Y esa difusión pues puede ser desde los maestros, ¿no? Que se los pase a los grupos de mamás o a los papás. Y bueno, cuando la gente empieza a pedir cultura, pues es ahí donde también el Estado, el gobierno dice, bueno, pues ahí va el apoyo, ¿no? Entonces, un poco pues, de los dos lados, ¿no? Tanto de lo gubernamental como de la misma gente que, pues esperemos que sí le guste o le encuentre este gusto. Muchas veces está eclipsado por los grandes medios, ¿no? ujú, Una noticia aparece y hace bomba y muchas veces ciega todo lo demás que está ahí. Pero ahí ujú, está la gente, ¿no? claro. Muchos espacios que están en centros culturales, incluso en bibliotecas, hay una gran cantidad de libros que no sabes que están ahí hasta que te acercas y te metes a la biblioteca y dices, ah, no, pues, está ese libro, ¿no? Y yo encontré uno de John Berger aquí por Acatitla, que Ujú, es el que estábamos en Teoría del Arte, que se llama Modos de Ver. ujú, ujú, Un libro gigante de murales, ¿no? Que bueno, cuando yo lo vi dije, ay, qué fregonería, ¿no? ujú, O sea, qué padre que una biblioteca ahí en el Salado, en una zona que le llaman zona roja, ¿no? Pues esté un libro de ese tipo, ujú, ¿no? claro. Y qué padre es, que, bueno, sí lo pintan y todo, pero sé que en algún momento lo visita alguien, ¿no? Alguien lo ojeará, lo verá o lo leerá, ¿no? Pues sí, sí, Será y sí, lo leerá, exactamente. dirá. Sí. Oye, pues se me hace curioso cómo mencionas todo esto, Luis, porque, bueno, casi siempre tenemos esta, obviamente, impresión de que, pues, de la Ciudad de México, obviamente, es de las, pues, que tienen más cultura y que tienen más demanda, precisamente, ¿no? Por la cultura. Pero bueno, que aún así sabemos que, pues, hay otros lugares, como dices, en la periferia, ¿no?
que pues les quedan un poco más lejos precisamente todos estos lugares, la vida pues también ya sabemos que va llevando para satisfacer ahora sí que lo más inmediato, ¿no? Y pues bueno, la cultura se va dejando un poco de lado, ¿no? Entonces, bueno, siempre esta cuestión de que siempre se necesitan más espacios, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, curiosamente, pues bueno, así es esto, pero bueno, hay que seguir poniendo, como dices, microacciones, ¿no? También, ¿no? Y difundiendo. Oye, yo te quería preguntar con respecto al dibujo también, ¿cómo ves tú, bueno, ahorita, bueno, en la Ciudad de México, ¿cómo ves tú esta cuestión de la demanda por o más bien la oferta de exposiciones como tal de dibujo? ¿Cómo ves tú el movimiento en ese sentido? Pues sí, está muy limitado. Siento yo que en su momento se les dio mucha preferencia a otras disciplinas, incluso en la escuela, ¿no? En el plan de estudios se contempló el dibujo, la fotografía y el grabado, digamos ya como talleres del 2012. Entonces, históricamente el dibujo no ha tenido esa misma importancia o relevancia que, por ejemplo, la pintura, ¿no? Incluso yo decía, bueno, ¿por qué teoría del arte es historia de la pintura, ¿no? Ujú, Y teníamos, bueno, yo llegaba a escuchar un programa de un crítico que se llamaba que se llama Jorge Juanes, e igual era historia de la pintura, ¿no? O sea, como que hubo un momento en el que la pintura eh, abarcó muchos espacios del arte, ¿no? Y está muy interesante. Ahora, cuando hubo el cambio, por ejemplo, en la facultad, pues teníamos la oportunidad de que cada maestro diera una visión histórica desde su propia disciplina. O sea, el escultor, su visión histórica desde la escultura, el pintor desde su visión histórica, el dibujante, el grabador, el fotógrafo y así, ¿no? ujú, Eso abre la posibilidad, ¿no? Pero sí siento que aún hoy en día hace falta, ¿no? O sea, como se tiene pensado que el dibujo es algo muy accesible, se piensa ujú, que se debe quedar ahí. Y no, o sea, el dibujo puede ser algo muy monumental o de mucha calidad, ¿no? ujú, Y, o sea, han habido artistas que han empezado desde el terreno de dibujo y han hecho arte abstracto, ¿no? Que principalmente están en esa barrera entre lo dibujístico y lo pictórico, ¿no? O sea, que retan esas limitantes. Y yo recuerdo a un maestro eh, que estuvo un tiempo en la facultad. De hecho, él empezó a hacer otra gestión que era Taco, los talleres Taco, mm, ujú, que se llama Francisco Castro Leñero, ¿no? ujú, sí. Y es muy interesante, pues ellos son artistas, bueno, él hace unos años que ya murió, pero es muy interesante cómo él fomentó esa idea del dibujo, ¿no? Han habido maestros que aquí en México que han hecho esas interesantes contribuciones. Por ejemplo, Gilberto Aceves Navarro se convirtió en una figura muy prominente dentro del dibujo expresionista. Y muchos maestros dan el método Nicolaides, que es el método expresionista de dibujo, con base a un poco las enseñanzas del profesor Gilberto Aceves Navarro. Hay dos libros, por ejemplo, de él que él no escribió, que escribe los de Carmen Vilchis y la otra es Maritere, y que hablan del dibujo expresionista, ¿no? Y aún con todo ese impulso, los estímulos del FONCA no se centran principalmente al dibujo, ¿no? Ujú, Es una disciplina más, ¿no? Entonces, sí habría ahí necesidad de abrir más espacios a la reflexión dibujística, porque aunque un dibujo a gran formato con gises pastel tiene el mismo trabajo que puede tener una pintura, ¿no? Puede llegar a claro, tener una sí, pintura, ¿no? sí. Claro que no son los mismos materiales, no son los mismos efectos, pero muchas veces llega a tener la misma carga de trabajo, ¿no? El dibujo tomó mucho de las tecnologías a tal grado de volverse hiperrealista gracias a la foto. Eso no significa que la foto fue menos, sino que la disciplina que se decidió en ese momento fue el dibujo, por las cualidades materiales del mismo dibujo. Ujú, Entonces, el dibujo sí tiene muchas posibilidades. Lamentablemente, por sobrepensarse que es muy accesible, pues muchas veces da pie a que no haya
el mismo apoyo, ¿no? Como lo podría tener una obra pictórica o como lo podría tener una obra escultórica, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahí sí podemos entrar en el terreno de los presupuestos, ¿no? O sea, ¿qué tanto los dibujantes tienen el mismo presupuesto que los mismos pintores? Y ahora, por ejemplo, los pintores como, hay por ejemplo, Noemí, que pintas, cómo ahora ustedes conviven con los audiovisuales, ¿no? Que ya es otra dimensión del arte, ¿no? Ujú. Que ya es otra disciplina. O sea, a final de cuentas, nosotros como artistas podemos reclamar esos espacios y decir, bueno, también existimos, ¿no? Sin embargo, se ha quedado mucho, digamos, muy como básico, ¿no? Habría necesidad de abrir más espacios para la reflexión dibujística, yo diría. Claro, sí, 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 sí. Sí, bueno, creo que ya llevamos muchos años, ¿no? Acarreando esto de pensar que el dibujo es para bocetar, ¿no? Digo, ya esta idea pues se viene rompiendo desde los sesentas, ¿no? Pero creo que todavía no acaba de cuajar, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, sí, sí vemos varias iniciativas, sobre todo pues en Europa, ¿no? Precisamente todos estos salones de dibujo, ¿no? Y concursos de dibujo y dándole este impulso. Pero bueno, sí, sí, como que todavía no nos llega así como con más Exi- fuerza, ¿no? sí existe una forma de dibujo que es la dibujo con modelo, pero ese es ahí donde hay que poner los puntos sobre la IES. No todo es dibujo con modelo. O Claro, sea, el arte del dibujo está ligado a muchas experiencias. En el exacto. laboratorio, principalmente, esa era la intención. Sí Ujú, que hubiera modelo, pero no siempre el modelo. Podías jugar, podías hacer baile, y había un resultado dibujístico, ¿no? Ese es, por ejemplo, en mis clases, esa es la invitación. ujú, Aquí siempre hay algo lúdico, algo onírico, y ya después ese dibujo. En el- en es- en el- a lo largo del país, lo que subsiste como es el dibujo con modelo, y es algo muy fundamental. Un dibujo sin modelo es privarte de un elemento de observación que no tienes cotidianamente y se vuelve un ritual, digamos, o una experiencia educativa muy estimulante. Eso ujú, es ujú, cierto. ujú. Y cada una de esas, y este proceso debe seguir. También un poco estímulos a estos tipos de espacios, donde hay dibujo con modelo, donde sigue la reflexión de la anatomía, ¿no? Ujú, Y sobre todo de conocimiento del cuerpo humano, creo que ese sería el punto. claro. Nosotros aprendemos de nosotros a través de la otra corporalidad. Y si el discurso de los compañeros que generan estos foros se orienta hacia eso, pues ahí es donde van a encontrar también muchos encuentros de conocimiento. Existen, yo he visto varios sesiones de dibujo con modelo y eso habla de la riqueza cultural de nuestro país. Si Ujú, también hubiera ese apoyo, estos lugares podrían tener otros tipos de experiencias. Como tú dices, en Europa hay muchas como gestiones. Aquí en México hay las suyas muy particulares, que no son como las europeas, pero que de repente tienen un impacto. De repente hay una riqueza que no sabemos, ¿no? Y que claro. solo si eres muy quisquilloso te metes. Por ejemplo, hace unos años yo estaba viendo una tesis de un alumno Ujú, que hablaba sobre el dibujo y el temazcal, ¿no? mm, ok. Era muy interesante ver cómo alguien hizo dibujaba adentro de un temazcal, pues está medio canijo, porque ahí las temperaturas son de más de 40 grados, ¿no? Es un sauna súper Sí. gigante. Y además está oscuro, por lo Esto, regular. Ujú, ¿no? Es súper pues sí. simbólico, ¿no? Ujú, Pero te habla de que hay gente que en el vivir el arte mezcla estas disciplinas en lugares ujú, que a lo mejor no sabes que están ahí adentro, claro, ¿no? claro. Y expanden el terreno del dibujo, ¿no? Ujú, ujú, Llevan el terreno con sus raíces a otros territorios, diría yo, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues más bien está ahí subrepticio, nada más falta que les den, que lugares o espacios como este que ahora tú nos abres, eh, haga noticia de eso que existe, ¿no? Y muchas veces también el artista está más preocupado en crear su obra que en darle difusión. Entonces,
pues a veces hasta doble o triple exigencia, ¿no? A ver, tú como artista también tienes que darte tu difusión y a veces es muy complicado porque en lo que consigues una cosa y en lo que consigues otra, se te va el tiempo, ¿no? Ujú. Y a veces eso merma mucho tu trabajo como artista. Entonces, pues hay un llamado a los gestores culturales a que no pierdan las esperanzas. Sabemos muchos artistas que creemos en ellos como gestores y que, bueno, los invitamos a que estén ahí atentos, alertas. A veces el trabajo de campo es muy complicado, ¿no? Pero puede ayudar muchísimo. A veces muchos de los artistas necesitamos un gestor cultural que nos ayude a entablar diálogo con las autoridades. Claro. Muchos de nosotros no es que no sepamos, no, sino que estamos más atentos a la obra que a esgrimir un argumento. Algunos artistas, no sé, quiero pensar en los compañeros que tengo que son este, menos diplomáticos, a lo mejor no tienen las palabras para entablar un diálogo con otra persona, ¿no? O sea, muchas veces falta al gestor o al curador, ¿no? Ujú. Que nos haga, que nos ayude con ese trabajo de difundir la cultura. Y es tan importante como el trabajo del artista. Y si hacemos mancuerna, pues el espacio cultural de nuestro país tendría otra calidad de la que tiene ahora, ¿no? Ujú. Entonces, siento yo que ahí es donde tenemos que estar constantes, ¿no? Visitar estos espacios. Hay muchos foros, ¿eh? Hay aquí en la ciudad hay varios foros. Está el Foro Goya, donde yo participo en las Ujú. Sí, maratones de dibujo cada año. sí. Está Atelier Mesones, Ujú. está La Cantera, este, hay uno de un escultor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que ahí están los modelos, que yo platico con mis modelos, los modelos que están en la escuela, y y es enriquecedor entender cada una de las necesidades de los foros, porque ahora son bastantes, ¿eh? No, o sea, hay dibujo para animación, dibujo para el arte erótico, hay dibujo para lo grotesco, o sea, para temas hay una gran cantidad. Y con la tecnología siento yo que, bueno, o sea, ya sea que estés a favor o que estés en contra, se abre todo un espacio de reflexión y se modifican las prácticas, Así es. ¿no? Y eso es Ujú. lo más importante, que se renuevan las prácticas o se mantienen las que defienden bien su persistencia, ¿no? Claro. Así es, Luis. Pues muchas gracias, Luis. Ay, pues ya sé que es amplísimo, ¿no? El tema del dibujo y obviamente que necesita pues muchísima más, pues difusión, ¿no? Sobre todo mucho más apoyo, ¿no? Bueno, ya sabes que siempre se necesita más apoyo. Pero ya sé, pero pues hay que seguir, ya sé, sobre todo, sí he visto, pues luego ahí en Instagram me salen de varios foros precisamente en la Ciudad de México. Aquí en Tijuana también hay algunas precisamente iniciativas como abiertas de dibujo con modelo, ¿no? También, y entonces, pues bueno, esas precisamente iniciativas pues son las que pues hay que ir a seguirlas apoyando, pues y que nada más es asistencia, ¿no? En muchas ocasiones precisamente para que pues los espacios sobrevivan, pues se necesita esa asistencia, ¿no? Que se apunten, aquí siempre la invitación al público, ¿no? Para que se apunten a esos Siempre espacios. surgen, ¿eh? Siempre surgen del cotidiano. Una última práctica, perdón que te haya Ujú. interrumpido. Sabe, con mis alumnos de primaria, era un juego que yo le llamé el basta de dibujo, ¿no? Ah, basta de dibujo, ¿no? Que Ajá. era decir una palabra y empezar a dibujar los objetos. Mm. Hay unos tapices como el tapiz que tiene el WhatsApp de puros objetos bidimensionales. Ah, ok. Ah, pues aquí está helado, helicóptero, así, y a empezar a tapizar, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que mientras tenga lo lúdico, pues no se acaban las ideas, ¿no? Claro, Se hacen cosas muy interesantes. claro. Y esas prácticas que hago, pues lo hago con estudiantes que pues no están no están como pensando en ser artistas, pero que el arte forma parte de su vida, Claro. ¿no? No, y desarrolla muchas otras habilidades, o sea, no, esa siempre es la intención, ¿no? De decir y de aclarar que el dibujo abre muchas otras cosas, no necesariamente para que te conviertas en un dibujante o un artista, ¿no? Sino la creatividad, las conexiones neuronales, la observación, en fin, ¿no? Desarrolla muchísimas habilidades mentales, ¿no? También, entonces, bueno, pues
ahí para que no tengan este detenimiento de inscribirse, de meterse al dibujo o de simplemente salir a dibujar, dibujar. Nos ayuda muchísimo en muchos sentidos. Luis, pues muchas gracias por haber estado aquí en la plática. Como siempre, aquí la invitación al público para que sigan a Luis ahí en sus redes. Aquí están viendo su Instagram, perdón, con Centro Arte, con Z, aquí lo están viendo. Entonces, para que lo sigan, para que estén al pendiente ahí de, pues de todo lo que va posteando con respecto a su obra y también de los proyectos en los que está participando. Y pues bueno, ahí también lo pueden contactar cualquier cosa y le pueden mandar un mensajito. Luis, pues te agradezco mucho por haber estado aquí en la plática, por compartir estas reflexiones en torno a, pues, al dibujo y a tu experiencia como docente y como artista. Y pues bueno, seguiremos ahí dándole difusión, como siempre, la invitación también al público que nos ayude precisamente a eso, ¿no? A difundir que nada cuesta en nada más compartir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Noemí, pues qué bueno verte otra vez, siempre te veo ahí publicando tus obras, pues ahí estamos pendientes y pues te agradezco mucho, Noemí, gracias por darme este espacio. Gracias, Luis. Pues que tengas un bonito día y al público también. Muchas gracias. Nos vemos en otro programa aquí en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Nos vemos. Hasta luego, Liz. Muchas gracias. Hasta luego.